Clara siempre había sido una chica introspectiva, de esas que se sienten más cómodas en ambientes tranquilos, con pocas personas alrededor. Desde pequeña, nunca fue buena para hacer amigos. En el colegio solía sentarse sola, observando cómo los demás interactuaban, deseando ser tan extrovertida como ellos, pero sin saber cómo iniciar una conversación. La verdad era que tenía miedo a ser rechazada, a no ser suficientemente interesante. Por eso prefería refugiarse en su propio mundo. Muchas veces se encontraba sola, imaginando cómo sería si pudiera ser más abierta, más confiada, aunque siempre se sentía un poco distante de todos. Su cumpleaños número 18 se acercaba y, como siempre, esperaba que fuera un día común, sin grandes celebraciones. Pero su madre, Carmen, tenía otros planes. Ella sabía cuánto Clara se sentía sola y quería hacer algo especial para ella. Quizá esto te ayude a abrirte un poco más, dijo Carmen con una sonrisa misteriosa mientras se dirigían a la casa de un amigo de la familia que estaba criando cachorros. Clara no tenía ni idea de qué quería decir su madre, pero la curiosidad empezó a consumirla conforme se acercaban a la pequeña casa en las afueras de Torrelodones. Al entrar, lo primero que notó fue el calor, el olor a animales y el sonido de patas golpeando el suelo. En un rincón de la sala había una camada de cachorros de Golden Retriever, todos jugando alegremente. Nunca había tenido un perro antes, así que aquel encuentro fue una sorpresa. Eran adorables, con sus pelajes dorados y ojos curiosos. Sin embargo, Clara no se sentía completamente cómoda con ellos. Sabía que adoraba a los animales, pero la idea de tener que cuidar de un ser tan dependiente la intimidaba. Entonces, su madre la llamó. «Este es tu regalo», dijo señalando a un cachorro un poco más tranquilo que estaba recostado en un rincón. Era diferente a los otros, más calmado, con ojos grandes y amables, y una mirada profunda que parecía entender su duda. Cuando el cachorro levantó la cabeza y la miró, Clara sintió una conexión instantánea. No sabía exactamente qué era, pero había algo en ese animal que la atraía de forma inexplicable. El cachorro se acercó con pasos cautelosos, como si supiera que ella necesitaba tiempo para acostumbrarse, y se acomodó en su regazo, apoyando su pequeña cabeza en su pierna. En ese instante, el corazón de Clara se derritió. «No sé si soy capaz de cuidarlo», murmuró con un nudo en el estómago. Su madre la miró con comprensión y dijo: «Él te enseñará a ser más valiente, y tú aprenderás con él a confiar en ti misma». Con un suspiro, Clara aceptó, aunque su pecho seguía lleno de nervios. Llevaron al cachorro a casa y, aunque al principio estaba un poco perdida, empezó a adaptarse a la nueva rutina. Lo llamó Dino. Los primeros días fueron complicados. Aunque sabía lo que tenía que hacer, la sensación de estar sola en un nuevo rol la acosaba. Dino, a pesar de su energía juvenil, era más tranquilo de lo que había imaginado. No la presionaba para ser alguien que no era, simplemente estaba ahí, esperando su compañía. Al principio, Clara se preocupaba tanto por las necesidades básicas de Dino, alimentarlo, asegurarse de que estuviera cómodo, que no se dio cuenta de los pequeños cambios que empezaban a ocurrir en ella. Notó algo curioso. Dino adoraba estar con ella de una forma que la hacía sentirse especial. Siempre estaba a su lado, observándola con esos ojos enormes, como si la entendiera mejor que nadie. Cuando le hablaba, aunque fuera en susurros, Dino respondía con un suave movimiento de cola o con miradas que la hacían sentir realmente escuchada. Aunque nunca había sido buena con las interacciones sociales, con Dino era diferente. Sentía una confianza que nunca antes había tenido. Un espacio seguro donde podía expresarse sin miedo a ser juzgada. Poco a poco, Dino la fue sacando de su caparazón. A los 6 meses, el cachorro ya había crecido mucho. De ser un pequeño y achuchable peluche, ahora tenía un cuerpo musculoso, con patas largas y una postura imponente. Su pelaje dorado brillaba, y sus ojos, aunque mantenían esa inocencia de cachorro, mostraban una madurez nueva, como si supiera cuánto había crecido y cómo su relación con Clara se había fortalecido. Dino se movía con gracia y parecía tener energía ilimitada. Ya no era el perrito que Clara cuidaba con tanta inseguridad, era su amigo, su compañero, alguien con quien compartía todos sus momentos, buenos y malos. Sabía exactamente cuando ella necesitaba compañía y no dudaba en acercarse. Cada vez que Clara se sentaba en el sofá a leer o ver algo, Dino se acomodaba a su lado, apoyando la cabeza en su regazo o estirando las patas como si fuera una extensión de ella. Acariciar su pelaje se había convertido en un momento de profunda relajación, y con él,
Clara aprendía a vivir más en el presente. Dino adoraba las caricias, y ella también. Cada vez que se acercaba, él movía la cola frenéticamente, como si esperara ansioso ese gesto de cariño que tanto deseaba. No era un perro que se alejara o dudara al acercarse a alguien, buscaba el contacto físico, el abrazo, el cariño. Sabía que eso no solo lo hacía feliz a él, sino que también calmaba a Clara, y la conexión entre ellos era mutua. Para Clara, ese era su lugar en el mundo, al lado de Dino, con sus orejas suaves y su cuerpo cálido, irradiando paz. Y cuando Dino le devolvía el cariño, ya fuera levantándose para abrazarla con sus patas o apoyando la cabeza en su hombro, ella sonreía. Lo que más le hacía gracia era cuando empezaba a lamerla. Al principio se asustaba por la intensidad, pero pronto entendió que era su manera de decir estoy aquí para ti, como tú estás para mí. Dino tenía una forma única de expresar afecto, y Clara sabía que para él eso significaba mucho más que un simple gesto. Era su lenguaje para decirle que ella era importante, que estaba feliz de estar a su lado y que su vínculo era fuerte, un lazo que se hacía más fuerte con el tiempo. Había algo profundamente reconfortante en eso. Sentir el calor de su cuerpo junto al suyo, el cariño en cada lamido, era como si Dino intentara comprender y responder a sus sentimientos. No había vergüenza ni incomodidad entre ellos, solo un cariño genuino que no necesitaba palabras, porque las acciones de Dino hablaban por sí solas. Cuando la lamió por primera vez, Clara soltó una risa suave y espontánea, sin la presión de tener que ser alguien que no era. Dino no solo le ayudó a abrir la puerta al mundo exterior, sino también a encontrar un espacio de paz dentro de sí misma. Sabía que con él no tenía que preocuparse por ser diferente. Él la aceptaba tal como era, con todas sus inseguridades y dudas. Era paciente, amoroso y siempre estaba dispuesto a ofrecer su cariño sin reservas, como si supiera que Clara estaba aprendiendo a abrirse. Sus lamidos y gestos de cariño eran todo lo que ella necesitaba para sentirse segura, amada y aceptada. A cada día que pasaba, su conexión se profundizaba. Dino ya no era solo un perro para Clara, sino una extensión de su propia alma, una presencia constante que le recordaba sin palabras que el amor, el cariño y la confianza son los pilares más importantes de la vida. Él le enseñaba que, incluso en las cosas más simples, había un valor inmenso, y que por más difícil que fuera la vida, todo estaría bien mientras se tuvieran el uno al otro. Con sus lamidos y abrazos cariñosos, Dino le mostró que la amistad más pura y verdadera puede encontrarse en los momentos más inesperados. Le enseñó a acercarse al mundo con más suavidad y naturalidad. En lugar de esconderse, comenzó a interactuar con los vecinos y otros dueños de perros en el parque. Dino la ayudaba a iniciar conversaciones, llamando su atención hacia otros perros. Mira, ese es Juan, es un Golden Retriever muy amigable, decía, y de repente, Clara estaba hablando con otras personas. Algo que antes parecía casi imposible. Los encuentros se volvieron más fáciles porque siempre tenían algo en común, el amor por los animales. Poco a poco, Clara descubrió que Dino no solo la ayudaba a socializar, sino también a conocerse mejor. Ya no era la joven tímida e introspectiva de antes. Al cuidarlo, ganó confianza, no solo con los demás, sino en sí misma. Dino le enseñó el significado de la lealtad verdadera, y ella aprendió a aceptar sus propias cualidades y limitaciones. Le mostró que el simple acto de dar amor incondicional a otro ser era la clave para su propia sanación. El tiempo pasó y la vida de Clara comenzó a cambiar. Con Dino a su lado, encontró fuerzas para salir de su zona de confort, hacer nuevas amistades, conocer a personas increíbles y, lo más importante, aprender a abrirse a los demás de una manera que nunca imaginó posible. Dino no solo se convirtió en su mejor amigo, sino también en su maestro. Clara siempre le estaría agradecida, porque él era más que un perro para ella, era su compañero de vida, quien la ayudó a salir de su caparazón y descubrir lo que significa vivir con confianza y valentía. Así, Clara y Dino continuaron su camino juntos, enfrentando los altibajos de la vida. Él le había enseñado más que cualquier ser humano lo que realmente importa, aceptar a los demás y, sobre todo, aceptarse a uno mismo. Pero un día, mientras paseaban por el parque de El Retiro, Dino comenzó a comportarse de forma extraña. Olfateaba el aire con intensidad, sus ojos brillaban con una alerta desconocida, y su cola dejó de moverse. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando, de repente, Dino tiró de la correa hacia un arbusto cercano, donde algo parecía ocultarse. ¿Sería solo un gato despistado o había algo más oscuro y misterioso acechando en las sombras de aquel tranquilo parque madrileño?
Clara no podía imaginar que ese momento marcaría el inicio. Clara sintió como el corazón le latía con fuerza mientras Dino tiraba con insistencia de la correa, arrastrándola hacia el arbusto que sobresalía entre los árboles del parque. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero a ella todo le parecía sombrío, como si una sombra invisible se posara sobre aquel rincón tan habitual de sus paseos. Dino, tranquilo. Intentó calmarlo, aunque su voz temblaba. ¿Qué has visto? El perro no dejaba de olfatear frenéticamente, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, como si detectara algo que escapaba a los sentidos de Clara. En ese momento, una leve brisa movió las hojas secas y, entre ellas, apareció un pequeño objeto brillante. Curiosa y un poco nerviosa, Clara se agachó para recogerlo. Era una medalla antigua, de plata oscurecida por el paso del tiempo. En ella se podía leer, con letras casi borradas, un nombre: Isabela. El hallazgo le heló la sangre. ¿Quién era Isabela? ¿Y por qué alguien habría dejado aquella medalla oculta entre las ramas? Mientras Clara sostenía la medalla en la mano, Dino comenzó a ladrar con fuerza, mirando hacia un sendero que se perdía entre los árboles. Un hombre apareció de la nada, vestido con ropa oscura y con una expresión seria que no auguraba nada bueno. ¿Qué haces husmeando por aquí, muchacha?, preguntó con voz grave. Ese lugar está cerrado al público desde hace años. Clara sintió un nudo en la garganta. La situación le recordaba a alguna película de suspense, pero no había nadie para ayudarla. Solo Dino, que ahora estaba a su lado, firme y protector. Solo paseaba con mi perro, respondió intentando mantener la calma. Encontré esto, dijo, mostrando la medalla. ¿Sabe algo de ella? El hombre frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, pero justo en ese momento un grupo de ciclistas pasó por el sendero, y él desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un aire de misterio y preocupación. Clara miró a Dino, que seguía alerta, y sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuál era la historia detrás de aquella medalla? Algo en su interior le decía que aquella noche tranquila y sus días de rutina iban a cambiar para siempre. Al llegar a casa, Clara guardó la medalla en un pequeño cofre que había heredado de su abuela. Aquel objeto parecía tener más poder del que imaginaba, como si encerrara secretos que solo Dino y ella podrían descubrir. Mientras acariciaba al perro, que ahora dormía plácidamente a sus pies, Clara se preguntaba si realmente estaba preparada para enfrentarse a lo desconocido. Pero una cosa era segura: juntos, ella y Dino eran más fuertes de lo que jamás habían sido, y aunque la medalla brillaba con un tenue resplandor en la penumbra de su habitación, una pregunta latía en su mente con más fuerza que nunca: ¿qué historia guardaba Isabela, y por qué su nombre había llegado hasta ella, en aquel parque de Madrid? La respuesta, sin duda, estaba a punto de cambiarlo todo. Los días siguientes en Torrelodones transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y tensión para Clara. La medalla de plata reposaba en su mesita de noche. Su brillo apagado parecía guardar secretos que se negaban a revelarse. Dino, que normalmente se mostraba juguetón y relajado, ahora estaba más alerta, como si percibiera una presencia invisible que acechaba en las sombras. Clara intentaba concentrarse en sus estudios, pero la medalla y el encuentro con el hombre misterioso ocupaban cada rincón de su mente. En el instituto, sus compañeros notaban que estaba distraída, y algunos, sin mala intención, le preguntaban si todo estaba bien. Ella solo sonreía débilmente y cambiaba de tema. Una tarde, mientras paseaba con Dino por el parque, Clara decidió acercarse a la biblioteca municipal de Torrelodones. Su curiosidad la empujaba a descubrir quién era Isabela y por qué su nombre aparecía grabado en aquella medalla. La biblioteca, un edificio antiguo con estanterías de madera y ventanas que filtraban la luz del atardecer, le parecía un refugio perfecto para buscar respuestas. Allí, entre libros polvorientos y manuscritos olvidados, encontró a don Emilio, un anciano bibliotecario con gafas redondas y una sonrisa amable que siempre tenía una historia que contar. ¿Puedo ayudarte en algo, joven?, preguntó al verla mirar con atención unos tomos antiguos. Sí, estoy buscando información sobre una medalla con el nombre Isabela, respondió Clara, mostrando la medalla con cuidado. Don Emilio la miró con curiosidad y, tras ajustarse las gafas, comenzó a buscar en un archivo de registros históricos del pueblo. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que finalmente encontró algo. Isabela, murmuró. Ah, sí, Isabela Fernández. Vivió aquí hace casi un siglo. Se dice que fue una mujer muy especial, pero también muy misteriosa.
Hubo rumores de que desapareció sin dejar rastro, y que su medalla fue encontrada cerca del parque, justo donde tú la hallaste. Clara sintió un escalofrío, pero también una chispa de emoción. ¿Desapareció? ¿Por qué? Don Emilio encogió los hombros con una sonrisa tímida. Nadie sabe con certeza, pero se dice que guardaba un secreto que podría cambiar la historia del pueblo. Algunos creen que fue víctima de una traición, otros que huyó para proteger a alguien. Mientras hablaban, Dino se acurrucó a los pies de Clara, como si entendiera la importancia de aquella conversación. La tarde avanzaba y las sombras se alargaban, envolviendo la biblioteca en un silencio solemne. Si quieres saber más, continuó don Emilio, deberías visitar la antigua casa de los Fernández. Está abandonada desde hace años, pero quizás encuentres pistas que te ayuden a entender qué ocurrió con Isabela. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de adentrarse en una casa abandonada no la asustaba tanto como la curiosidad que le empujaba a descubrir la verdad. Gracias, don Emilio, dijo con una sonrisa decidida. Creo que necesito saber más. Al salir de la biblioteca, el viento fresco de la tarde acarició su rostro, y Dino tiró suavemente de la correa, como si también quisiera que la aventura comenzara. Clara sabía que estaba entrando en un terreno desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva, valiente. Lo que no sabía era que, en lo profundo de la vieja casa, alguien estaba observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento justo para intervenir, y así, la historia de Isabela volvía a despertarse, trayendo consigo secretos que podrían cambiarlo todo, o destruir lo que Clara y Dino habían construido juntos. Las primeras luces del amanecer iluminaban tenuemente la fachada desconchada de la antigua casa Fernández, situada en un recodo solitario del casco antiguo de Torrelodones. Clara, con Dino a su lado, se acercaba con una mezcla de emoción y nervios. Llevaba puesto un abrigo de lana gris que rozaba sus muslos, combinado con unos vaqueros ajustados y botines de piel marrón que crujían al pisar las hojas secas del jardín abandonado. Su bufanda roja, ligeramente desordenada, le daba un aire desenfadado, y su melena castaña caía con ondas suaves sobre los hombros, mientras sus ojos verdes reflejaban la determinación que la había llevado hasta allí. Dino, ya un perro adulto y fuerte, caminaba con paso firme, olfateando cada rincón con atención, sus orejas erguidas y su cola moviéndose en un ritmo tranquilo pero alerta. Era como si supiera que aquel lugar guardaba algo importante, algo que cambiaría su vida. La puerta principal, de madera gastada y con la pintura descascarada, estaba entreabierta, como invitándolos a entrar. Clara tomó aire y empujó suavemente, el chirrido del goznes resonó en el silencio de la mañana. Al cruzar el umbral, un olor a humedad y polvo la envolvió, acompañado por el eco de sus propios pasos. El interior era una mezcla de decadencia y belleza olvidada. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado descolorido, y los muebles viejos parecían dormidos bajo capas de polvo. En una esquina, una lámpara de araña colgaba torcida, sus cristales reflejando los primeros rayos de sol que se colaban por las ventanas rotas. Clara se adentró con cautela, sintiendo como la atmósfera se espesaba. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que brillaban en el aire. Dino avanzaba delante de ella, hasta que de repente se detuvo y comenzó a escarbar junto a un viejo baúl de madera. ¿Qué has encontrado, chico?, preguntó Clara, arrodillándose al lado del perro. Con cuidado, Dino empezó a desenterrar un libro viejo y desgastado, con la portada de cuero agrietado y las páginas amarillentas. Clara lo tomó entre sus manos con reverencia, pasando los dedos por la inscripción grabada en dorado, Diario de Isabela. Su corazón dio un vuelco. Por fin tenía en sus manos la llave para desentrañar el misterio. Abrió el libro y empezó a leer las primeras líneas, escritas con una caligrafía delicada pero firme. Querido diario, si alguien encuentra estas páginas, significa que yo ya no estaré. Mi vida ha cambiado para siempre, y con ella, el destino de aquellos que amo. Mientras Clara leía, una sombra se movió en la penumbra del pasillo detrás de ella. Un suspiro apenas audible, un roce de tela contra la madera vieja, y la sensación de que alguien más estaba en la casa. Se giró rápidamente, pero no vio nada más que el vacío y la luz que empezaba a crecer en la habitación. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero Dino se mantuvo firme, mirando hacia el pasillo con atención. Clara cerró el diario, decidida a seguir leyendo, pero no sola. De repente, un sonido seco resonó en el piso superior, como si alguien hubiera dejado caer algo. Clara miró a Dino y murmuró, creo que no estamos solos. Un golpe en la ventana la sobresaltó, y al mirar hacia afuera,
vio como una figura se desvanecía entre los árboles del jardín. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y adrenalina la invadió. Vamos, Dino, dijo. Tenemos que descubrir qué está pasando aquí. Mientras subían las escaleras crujientes, Clara sabía que estaba adentrándose en una historia mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado. La medalla, el diario, la casa abandonada, todo estaba conectado, y cada respuesta traía nuevas preguntas, y en la penumbra del sótano, oculto tras una puerta vieja y medio rota, algo esperaba pacientemente a ser descubierto. Algo que cambiaría para siempre la vida de Clara y Dino. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que se escondía en las sombras? ¿O aquel misterio los consumiría como a tantos otros antes que ellos? La aventura apenas comenzaba, y el reloj del destino ya estaba en marcha. El aire en el sótano era frío y húmedo, impregnado de un olor a tierra y madera podrida. Clara encendió una linterna que llevaba en el bolso, y con Dino a su lado, bajó cuidadosamente las escaleras que crujían bajo sus pasos. La luz temblorosa de la linterna iluminaba cajas apiladas, herramientas oxidadas y telas cubiertas de polvo. Cada rincón parecía guardar secretos olvidados, y la atmósfera se hacía más densa a medida que avanzaban. Al final del sótano, una puerta metálica, cubierta de óxido y enredaderas secas, llamó su atención. No recordaba haberla visto antes. Con esfuerzo, Clara logró abrirla, revelando una pequeña habitación secreta. Dentro, sobre una mesa antigua, había varios objetos que parecían pertenecer a otra época, fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas y, en el centro, un relicario con un diseño intrincado que recordaba a la medalla que ella había encontrado en el parque. Con cuidado tomó el relicario y lo abrió. Dentro, una foto diminuta mostraba a una mujer joven con semblante serio y ojos penetrantes, Isabela. Al lado, una nota escrita a mano decía: protege el legado. Confía solo en quien tenga el corazón puro. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué clase de legado podía ser tan importante? Mientras examinaba los objetos, escuchó un susurro detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Dino gruñó bajo, alertándola del peligro. No estás sola, susurró una voz desde la oscuridad. Y no todos quieren que descubras la verdad. Una figura emergió de las sombras, un hombre con ojos fríos y expresión severa. Clara retrocedió, aferrándose al relicario como si fuera su escudo. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Alguien que ha cuidado este secreto durante generaciones, respondió él. Y que hará lo que sea necesario para protegerlo. El enfrentamiento apenas comenzaba, y Clara supo que, junto a Dino, tendría que luchar no solo por su propia vida, sino por la verdad que Isabela había dejado oculta durante tanto tiempo. Mientras la tensión crecía, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué poder ocultaba realmente esa medalla y por qué despertaba tanto interés? El misterio estaba lejos de resolverse, y el peligro acechaba a cada paso. La aventura de Clara y Dino apenas comenzaba, y el destino les tenía reservada una sorpresa que cambiaría todo para siempre.